Hola, soy la doctora Susana Barreto y vamos a hablar el día de hoy de los trastornos del volumen. Vamos a recordar un poquito que nuestro organismo está compuesto en un 60% de nuestro peso corporal en hombres y 50% de mujeres de agua. Que la distribución corporal de esta agua es en el líquido intracelular el 2/3 del agua corporal total, el líquido extracelular 1/3, el plasma es 5% y el intersticial 15%. En el intracelular el catión más frecuente es el potasio y en el extracelular el sodio y el anión es cloro y bicarbonato. Esta agua de nuestro organismo está en constante movimiento. Del líquido intersticial al plasmático, del plasmático al intersticial. Y esta debe mantenerse en valores estables para poder realizar el organismo toda la homeostasis, tanto el anabolismo como el catabolismo celular. Recordemos que el niño tiene un gran porcentaje de agua, en un 83% de su cuerpo es agua. El varón, edad media, 60%, y la mujer, edad media también, 50%. La obesidad va a hacer que tengamos menos agua, y los ancianos también. Entonces, una persona que está en sobrepeso va a tener, dependiendo de su índice de masa corporal, solamente el 30% del agua. Todo este sistema de balance de agua se da por un ingreso y egreso. Es decir, para mantener la cantidad de agua constante en nuestro organismo necesitamos ingerir agua. Normalmente el ingreso se ve sobre todo por vía digestiva, o sea, aproximadamente 1600, de acuerdo a la cantidad, eso es variable, ingerimos líquido. La comida, aunque esta comida sea seca, igual tiene una pequeña cantidad de agua que varía en 100, 200 o 500 ml. Y el metabolismo en sí, o sea, el metabolismo sobre todo de los hidratos carbono, produce 200 mililitros de líquido por día. Todo esto va a ingresar a nuestro organismo y va a egresar en forma de orina, 1400, en forma de heces, 100 a 200, si tenemos diarrea va a ser más, y evaporación cutánea o pulmonar que llamamos pérdidas insensibles. El ingreso debe ser igual que el egreso para que el volumen de nuestra agua, o sea, el volumen plasmático, que es lo que sensamos, se mantenga estable. Entonces es bueno recordar también la concentración de electrolitos en el líquido intracelular y el extracelular. Recordemos que en el líquido intracelular el mayor porcentaje es el potasio y en el líquido extracelular es el sodio. Y en cuanto a los aniones, en el extracelular viene a ser el cloro y el bicarbonato, que también hay en el intracelular, pero en menor cantidad. Lo negativo del intracelular son las proteínas, para lograr el equilibrio aniónico que, como saben, todas nuestras células deben tener. Entonces, el organismo debe regular esta cantidad de sodio y agua. Ahora, el equilibrio de agua y sodio están regulados pero independientemente. Y existen unas vías específicas que están diseñadas para que no existan grandes cambios tanto en la osmolaridad plasmática como en el volumen circulante eficaz intravascular. La osmolaridad plasmática está determinada principalmente por la concentración de sodio en plasma, porque es el catión más frecuente que hay en el extracelular. Ahora, el mantenimiento del equilibrio de agua se logra por medio de la osmorregulación y tienen que ver la hormona antidiurética
y la sed, que tienen un umbral de liberación. La ADH es de 280 a 285 y el ACET se pone de manifiesto cuando la osmolaridad está en 290 a 295. Entonces, la osmorregulación. ¿Qué controla la osmorregulación? La osmolaridad plasmática. ¿Cómo lo controla? Por unos sensores que son muy importantes, que son los osmorreceptores hipotalámicos. ¿Y cómo actúa, vamos a decir, estos osmorreceptores como efectores? Liberando dos situaciones. Una es la hormona antidiurética, que va a retener agua, y otra es la sed, va a estimular la sed, que es lo que nos va a dar ingreso de agua. ¿Y qué va a afectar cuando actúen estos efectores? Va a afectar, por un lado, la osmolaridad plasmática, porque mientras tengamos ADH, la orina va a estar concentrada, se va a retener agua. Y la sed, que va a hacer la ingesta de agua. Entonces, lo que sucede para balancear este ingreso y egreso de líquido y de agua, tenemos en cuenta nuestra osmolaridad plasmática. Si la osmolaridad plasmática está aumentada, entonces tenemos la sed, que va a hacer que tomemos más agua, y la liberación de la vasopresina o hormona antidiurética, que va a hacer que retenga agua a través del riñón, con lo cual va a disminuir entonces la osmolaridad plasmática y va a volver a lo normal. Entonces, la ausencia o presencia de ADH es el principal determinante fisiológico de la excreción de agua en la orina. Y la osmolaridad urinaria está dada por la presencia de esta ADH. Si está presente, reabsorbe agua y mi orina sale concentrada con osmolaridad aumentada. Y si está ausente, no se reabsorbe agua, se elimina y entonces la osmolaridad va a estar disminuida. ¿Dónde actúa la ADH? Actúa en los túbulos colectores para permitir la reabsorción de agua, independientemente del sodio. O sea que yo puedo tener mucho sodio en mi orina, pero poca agua, porque lo que va a determinar que tenga poca o mucha agua en los túbulos colectores no es el sodio, sino es la cantidad de ADH que reabsorbe agua. El incremento de la permeabilidad al agua en el túbulo colector está entonces inducido por la ADH, que va a sus receptores en las células tubulares y abren los canales de acuaporina, principalmente en las células principales, y entonces la hiperosmolaridad del riñón va a hacer que se reabsorba agua. En cambio, el volumen está regulado por otros sensores, que controla entonces, lo que se controla es la perfusión tisular efectiva, la cantidad de sangre que está en el lecho arterial y que va a llevar oxígeno a los tejidos. ¿Cómo se sensa? A través de la mácula densa, que ustedes saben se encuentra en el riñón, entre la arteriola aferente y eferente. También tiene un sensor a nivel de las aurículas y también en el seno carotídeo. ¿Y cuáles son sus efectores? Son la mácula densa va a hacer que la renina, angiotensina, aldosterona se libere en caso de flujo sanguíneo disminuido, hipotensión arterial. El péptido natriurético auricular va a ser liberado cuando hay una hipervolemia, es decir, cuando hay aumento de líquido y esto distiende las paredes auriculares. Hay otros péptidos que están relacionados con el péptido natriurético que se encuentran en el cerebro, que tienen la misma función. La noradrenalina, porque va a ser estimulada el sistema nervioso simpático, y la hormona antidiurética también
en caso de hipotensión, o sea, de disminución importante del flujo sanguíneo. Entonces, esto cuando se regula afecta sobre todo el sodio urinario y la sed. Entonces, en conclusión, la regulación de los líquidos corporales van a depender de estos dos sistemas, de los receptores de volumen venoso o en el corazón, que va a tener una respuesta neuroendocrina, estimulación del sistema nervioso autónomo, sobre todo el simpático, con liberación de catecolaminas, la renina, angiotensina, aldosterona, que su efecto va a ser sobre el riñón y lo que va a hacer es modificación del filtrado glomerular, reabsorción de sodio y agua, cuando nuestro volumen está disminuido. Y el otro sistema son los hormoreceptores, que se encuentran normalmente en el sistema nervioso central. También tiene una respuesta neuroendocrina dada por la hormona antidiurética por un lado y estimulando el centro de la sed por el otro. Esto también actúa a nivel del riñón como órgano efector y produce reabsorción de agua libre y concentración de la orina por esa razón. Ahora, tenemos que recordar cuáles son las hormonas que regulan el balance hidroelectrolítico, porque estas son las hormonas que van a estar alteradas cuando se altera nuestro volumen. La ADH, que es el estímulo para su secreción, es la hiperosmolaridad o la hipotensión arterial, y el efecto es la reabsorción de agua. La angiotensina 2, que su estímulo suele ser la hipotensión o la hipovolemia, porque la hipovolemia nos da hipotensión, y produce reabsorción de sodio y agua. La aldosterona también reacciona a la hipotensión y también produce reabsorción de sodio y agua. Y el péptido natriurético auricular, que es el único que reacciona a la elevación de la presión arterial o a la hipervolemia, que generalmente van en conjunto, y produce eliminación entonces de sodio y agua. Ahora, ¿qué es lo que mide? ¿Cómo regulamos nuestro volumen? ¿Qué le dice a estos sistemas efectores que están disminuidos o aumentados? Y es lo que se llama el volumen circulante eficaz, que es el llenado del lecho arterial. O sea, la cantidad de sangre que se encuentra en el sistema arterial. Eso es el determinante de la excreción renal de agua y sodio. En un varón de 70 kilogramos, este volumen es aproximadamente 0,7 litros. O sea, 25% del volumen extracelular está en el espacio vascular, 3,5 litros. Pero solo el 20% de esto, es decir, 0,7 litros o 700 mililitros, está en la rama arterial. Y es esta cantidad de sangre, este volumen, lo que llamamos volumen circulante eficaz. Y es esto lo que sensa estos receptores. Y cuando este volumen circulante eficaz está disminuido, el organismo lo sensa como hipovolemia. Y cuando está aumentado, como hipervolemia. Bien, ¿cuáles son los trastornos de los volúmenes? Que va acompañada a veces del trastorno de la osmolaridad, pero no siempre. Tenemos dos grandes trastornos. Uno es la deshidratación, que significa pérdida de líquido normalmente y es una disminución del volumen vascular efectivo. Y el otro es la sobrehidratación, que lo que significa que hay un aumento del volumen vascular efectivo. Hablaremos en primer lugar de la hipovolemia o deshidratación. Existen varios tipos de hipovolemia dependiendo sobre todo de la cantidad de sodio que hay en el plasma y esto va a determinar su osmolaridad. Vemos que puede ser hipotónica cuando mi sodio está menos de 135, que quiere decir que mi osmolaridad está menos de 275. Puede ser isotónica cuando mi sodio está en valores normales y mi osmolaridad está en valores normales.
hipertónica cuando el sodio está más de 150 y mi osmolaridad está más de 2,95, que son los valores superiores tanto del sodio y la osmolaridad. Lo que más frecuentemente vemos en nuestros pacientes es la isotónica, o sea, se pierde igual cantidad de sodio y agua, aunque en algunos casos hay hipertónico y otro hipotónico. ¿Por qué tenemos nosotros contracción del volumen extracelular? Puede ser porque se pierde en forma extrarrenal sodio y con eso se pierde agua, o hay pérdida de agua y sodio por los riñones. O sea que son, evidentemente, el sodio y el agua van la mayoría de las veces juntas. Entonces, ¿cómo yo pierdo sodio extrarrenal fuera del riñón? Por las vías gastrointestinales, que es la más frecuente, con los vómitos, la aspiración nasogástrica, que es la sonda nasogástrica, los drenajes que a veces se colocan en el intestino y la diarrea. Por la piel y los pulmones en ciertas situaciones patológicas, sobre todo cuando está aumentada la pérdida insensible, ya sea por sudor o por quemaduras. Y también en la hemorragia. La hemorragia es la hipovolemia clásica. Ahora, la pérdida de agua y sodio por los riñones está dado sobre todo por los diuréticos. Los diuréticos son unos fármacos que se utilizan en caso de retención de sodio y agua para eliminar sodio del cuerpo, y al eliminar sodio del cuerpo arrastra agua. Entonces lo que hacen estos diuréticos es inhiben la reabsorción de sodio. Entonces elimina sodio por la orina. También ciertas situaciones de diuresis osmótica, cuando hay mucha glucosa o mucha urea dentro de la orina por alguna situación patológica, esto va a arrastrar agua. Entonces voy a perder mucho líquido y sodio por la orina. El hipoaldosteronismo. Recuerden ustedes que la aldosterona produce retención de sodio y agua y eliminación de potasio. Entonces es fácil entender que si yo no tengo aldosterona en mi organismo, no voy a resolver sodio y agua y se va a perder por el riñón. Y ciertas nefropatías con pérdida de sodio existen, las pielonefritis crónica, las nefropatías tubulointersticiales, son nefropatías que pierden mucho sodio. Y esto puede ocasionar que el paciente se deshidrate fácilmente. ¿Qué ocurre con nuestro sistema neuroendocrino cuando hay una disminución de mi volumen extracelular? Lo que sucede es que al disminuir mi volumen extracelular, se van a activar esos sistemas reguladores que vimos anteriormente. Por un lado, el simpático, que va a producir vasoconstricción en todas las arteriolas para tratar de aumentar la presión arterial por un lado. También actúa directamente a nivel de los túbulos renales produciendo reabsorción de sodio. Va a estimular la frecuencia cardíaca para aumentar la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que los dos, la angiotensina y la aldosterona, van a producir reabsorción de sodio y agua. Y la angiotensina también es un potente vasoconstrictor. Y estimula también la ADH que va a retener sodio, va a retener agua, como vimos. Entonces, toda esta activación de este sistema regulador va a hacer que exista vasoconstricción a nivel del organismo y también retención de sodio y agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo una hipovolemia? Hay una reducción del volumen del plasma. Cuando yo tengo poco volumen, disminuye mi retorno venoso,
y al disminuir mi volumen, mi retorno venoso, va a disminuir mi gasto cardíaco. Entonces, el retorno venoso se llama precarga. Entonces, si está disminuido mi precarga y mi gasto cardíaco, yo voy a tener una hipotensión arterial. Con estas dos situaciones, poco volumen e hipotensión arterial, se estimulan los vasoreceptores, generalmente en las carótidas o en el callado aórtico, y se va a activar el sistema nervioso simpático. Y también va a haber un hipoflujo renal, y al haber un hipoflujo renal se va a activar, el riñón va a pensar que está, va a estar isquémico y va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El objetivo de toda esta activación es tratar de mantener la presión arterial para sobre todo la circulación coronaria y la cerebral. ¿Qué sucede a nivel del riñón? El riñón es el órgano que regula nuestro volumen de agua y también regula nuestros electrolitos. Entonces, lo que va a hacer el riñón es tratar de restablecer el volumen del líquido extracelular por medio de la disminución del filtrado glomerular, o sea, disminuir la cantidad de agua que se pierde, disminuyendo el filtrado glomerular, que significa disminuir la cantidad de orina. Y también va a disminuir el sodio, porque va a reabsorber a nivel tubular. Al haber una disminución de mi filtrado glomerular, la respuesta de los túbulos renales va a ser una reabsorción de sodio. Entonces mi orina va a tener poco sodio y poca agua. El aumento del tono simpático, como vimos que es una de las respuestas a la hipovolemia, produce, como dijimos, aumento de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal. Y también disminuye el filtrado glomerular porque a través de las catecolaminas producen vasoconstricción, que son más intensas en las arteriolas aferentes. Entonces disminuye la cantidad de sangre que entra en los glomérulos. Esto va a hacer, evidentemente, al disminuir la sangre en los glomérulos, va a disminuir la presión hidrostática, se va a filtrar menos plasma y va a disminuir el filtrado glomerular. La mayor secreción de aldosterona va a producir entonces reabsorción de sodio y agua, como vimos. La ADH va a reabsorber más agua y el péptido natriurético, que elimina normalmente sodio, va a estar inhibido. Entonces, estas son las reacciones fisiopatológicas que ocurren cuando hay una disminución del volumen plasmático. Podemos resumir de la siguiente manera. La disminución del volumen circulante efectivo, que como dijimos es la cantidad de sangre que se encuentra en el lecho arterial. Por un lado va a estimular los vasoreceptores de baja y alta presión. Al estimular estos vasoreceptores va a hacer que se estimule a nivel cerebral el sistema nervioso simpático. Y este sistema nervioso simpático va a actuar a dos niveles. A nivel del filtrado glomerular, por un lado, y también va a actuar a nivel cardiovascular. Es lo que nos va a dar la respuesta cardiovascular. ¿Y qué produce a nivel cardiovascular? Por un lado, vasoconstricción de las arteriolas para tratar de aumentar la presión arterial. Por otro lado, va a producir taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del inotropismo. Estas dos situaciones va a hacer que el gasto cardíaco aumente, y al aumentar el gasto cardíaco va a aumentar la presión arterial. Pero el sistema nervioso simpático, como vimos, también actúa disminuyendo el filtrado glomerular por vasoconstricción de la arteriola aferente. Y al haber una disminución del filtrado glomerular, va a haber un aumento de la reabsorción de sodio y va a haber una disminución entonces de la excreción
de sodio en orina. Ahora, esta disminución de mi volumen circulante eficaz también va a hacer que el flujo sanguíneo renal disminuya, y esto va a hacer que se estimule a través de la mácula densa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que va a hacer que aumente la sed por un lado y también aumente la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Y la hormona antidiurética va a hacer que disminuya la excreción de agua. Entonces ahí tengo mi respuesta renal. La reducción del volumen extravascular entonces tiene una respuesta cardiovascular y una respuesta renal. La respuesta cardiovascular se va a manifestar clínicamente por taquicardia y aumento de la frecuencia cardíaca, y la respuesta a nivel renal se va a manifestar por disminución de la diuresis, que llamamos oliguria. Entonces, cuando nosotros tenemos reducción de un volumen de orina, podemos tener esas dos causas que vimos. Por un lado, el organismo pierde mucho sodio, o por otro lado, el organismo retiene mucho sodio. Cuando el organismo tiene poco sodio en el riñón, quiere decir que la orina tiene poco sodio, es porque la causa de esa hipovolemia está en una pérdida extrarrenal de agua. Y ahí tenemos diarreas, fístulas intestinales, vómito, aspiración nasogástrica, etc. El ácido base va a variar en cada situación. Ahora simplemente creo que debemos recordar que tenemos entonces sodio bajo, menos de 10 a 20 miliequivalente por 24 horas, significa pérdida extrarrenal en esta situación. ¿Y por qué hay poco sodio? Porque como vimos, al estimularse el sistema renina-angiotensina, reabsorbo sodio y reabsorbo agua. Y al reabsorber sodio se elimina poco sodio. Ahora, cuando el sodio urinario está aumentado en orina, significa que el riñón está perdiendo sodio y agua. Y aquí vamos a tener los diuréticos como primera causa, y después otras patologías como la cetoacidosis diabética o el hipoaldosteronismo que ya vimos. Entonces, sodio urinario disminuido, pérdida extrarrenal. Sodio urinario aumentado, pérdida renal. Ahora, clínicamente, ¿cómo se manifiesta esta hipovolemia, esta depresión de volumen? Y va a depender de la intensidad de la depresión, o sea, si esto es leve, moderada o grave. Si yo pierdo poco líquido o pierdo mucho líquido. Va a depender también si eso se instala en minutos, como es una hemorragia, por ejemplo, cuando se rompe un vaso grande, como es en un accidente, o cuando tenemos una hemorragia digestiva, o sea leve y lentamente voy perdiendo el líquido. En los casos de pérdida de sodio, también va a depender si se pierde mucho, poco o nada para que mi pérdida sea mi deshidratación sea isotónica, hipertónica o hipotónica. Y también las manifestaciones clínicas va a depender de cómo reacciona mis vasos sanguíneos y mi corazón a esa pérdida de volumen. Normalmente una pérdida de volumen moderada, voy a tener taquicardia, que ya vimos era la respuesta cardiovascular de la hipovolemia. Esta taquicardia se va a manifestar como palpitaciones en el paciente. La presión arterial desciende de acuerdo a
A cuanto más volumen yo pierdo, más desciende la presión arterial y más aumenta mi frecuencia cardíaca. En la pérdida moderada, que esto van a estudiar muy bien cuando estudien clínica médica, para hacer una reposición del líquido tenemos que saber primero cuánto perdió, ¿verdad? La pérdida del 5 a 10% del peso corporal tenemos una depresión moderada. Hay generalmente sudoración en tronco y frente, extremidades, hay colapso de las venas del cuello porque el volumen está bajo, el retorno venoso está disminuido, y también en las manos cuando se ven las venas de las manos. Insomnio, inquietud, si esto ya es crónico, y tenemos lo que se llama el signo del pliegue. El signo del pliegue, como ven aquí en la figura, es que nosotros pinzamos nuestra piel y normalmente eso retorna rápidamente, pero cuando el paciente está deshidratado, esa piel permanece mucho más tiempo pinzada. Eso significa signo del pliegue y eso significa que el paciente está deshidratado. Y nos damos cuenta también porque hay boca seca. Todas las mucosas están secas porque hay cuanto más pérdida de líquido hay, las mucosas están más secas y el signo de pliegue es más positivo. Cuando la depresión de volumen es muy grande, ya tiene manifestaciones severas, taquicardia, hipotensión, ahí ya tengo oliguria importante, tengo disminución de la sudoración porque ya no hay líquido prácticamente y hay frialdad de las extremidades porque hay una vasoconstricción intensa para proporcionar sangre al cerebro y al corazón. La pérdida de peso va a variar de acuerdo a la cantidad que estoy perdiendo. A veces hay pérdida de conciencia, sobre todo en los ancianos y en los niños. Hay el signo de pliegue muy positivo, y tu urgencia muscular está disminuida y hay una hipoperfusión del lecho ungueal. Esto es simplemente para que tengan una idea de cómo esa pérdida de líquido se manifiesta en el paciente. Vamos a ver un ejemplo de una mujer de 58 años que consulta por astenia, mareos al levantarse. Generalmente mareo al levantarse significa que hay una hipotensión postural. Dice tener diarrea de hace 48 horas, ingiere poco líquido y los alimentos porque tiene náuseas, orina poco y de color muy oscura. Acá, dentro de los síntomas que tiene el paciente, yo ya puedo pensar en la hipovolemia. ¿Por qué? Porque tengo diarrea y vómitos. Pocos vómitos, pero no ingiere mucho líquido, o sea que tengo pérdida de líquido por la diarrea y no ingiere, entonces evidentemente debe estar disminuida. Y ya hace más de un día, hace ya 2 días. Orina poco, otro valor que me dice que tengo poco líquido. Y muy oscura significa que está muy concentrada. En el examen físico tengo una presión arterial baja, 80-60, y un pulso alto, 104 por minuto. Que se acuerdan que tengo la presión baja porque tengo poco volumen y porque mi gasto cardíaco está bajo. Y tengo un pulso aumentado porque al disminuir la presión arterial se estimula el sistema nervioso simpático y esto va a producir aumento de la frecuencia cardíaca tratando de compensar ese gasto cardíaco disminuido. La paciente está lúcida, o sea que no hay trastornos de la conciencia. Hay, sin embargo, la mucosa bucal seca y el signo del pliegue positivo. En el laboratorio vamos a tener un sodio de 138, potasio de 3,8, el sodio está normal, el potasio está en el límite inferior pero normal, cloro de 100, electrolitos normales, la urea está a 100, está un poquito elevada, la creatinina está en 1, que es normal, y en la orina de 24 horas tengo volumen de 400 cc. Eso es muy concentrada, aquí yo muy poca cantidad, ya se llama oliguria. Muy concentrada significa que tiene la osmolaridad aumentada y el sodio está disminuido.
O sea, tengo 5 miliequivalentes nomás. Acuérdense que menor a 10, entre 10 y 20 era sodio urinario disminuido. Entonces, con esto yo confirmo mi pérdida extrarrenal de líquido. Entonces, aquí lo que debemos contestar es ¿por qué tiene hipotensión arterial la paciente y por qué tiene taquicardia? Tiene hipotensión arterial porque hay una disminución de mi gasto cardíaco. Y acuérdense que presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Y por qué está disminuido mi gasto cardíaco? Está disminuido mi gasto cardíaco porque mi volumen está disminuido. Llega poco líquido al corazón, la precarga está baja. Entonces llega poca sangre y entonces va a sacar poca sangre. Y tiene taquicardia por la estimulación del sistema nervioso simpático tratando de reaccionar a esa hipotensión y a ese gasto cardíaco bajo. Acá debemos recordar cómo estaría la aldosterona, la ADH, la renina plasmática, el petio natriurético, el sistema nervioso simpático, que son los sistemas reguladores que reaccionan cuando tengo una disminución de volumen. La aldosterona va a estar aumentada para reabsorber sodio y agua, la ADH va a estar aumentada para reabsorber agua, la renina plasmática evidentemente va a estar aumentada porque es la que estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso va a estar estimulado por esa hipotensión arterial también y el petio natriurético va a estar inhibido porque lo que va a hacer el riñón en este caso es retener sodio y agua. Entonces el petio natriurético no puede estar elevado. ¿Por qué el volumen disminuido de orina? ¿Y por qué la densidad o osmolaridad aumentada? Tenemos un volumen disminuido de orina porque mi filtrado glomerular está bajo. ¿Y por qué está bajo mi filtrado glomerular? Porque el flujo sanguíneo que llega al riñón está disminuido. Porque yo tengo hipovolemia que me produce gasto cardíaco disminuido y entonces llega poca sangre a mi riñón, por un lado. Y por el otro lado, como está estimulado el sistema nervioso simpático, tiene una vasoconstricción de mi arteriola aferente y eso me va a dar también disminución de filtrado glomerular. Y la disminución del filtrado glomerular me va a dar disminución de orina. Densidad aumentada. Tiene la densidad o la osmolaridad, la misma cosa, aumentada porque tengo una estimulación de mi ADH y mi ADH me va a reabsorber agua para retener la cantidad de agua que necesita el organismo y entonces va a estar muy concentrada mi orina. ¿Y por qué está bajo el sodio urinario? Está bajo el sodio urinario porque hay estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a reabsorber sodio y absorber agua. Entonces, al reabsorber el sodio, también estoy reabsorbiendo agua. El riñón está reteniendo el líquido para tratar de compensar esa hipotensión. Entonces, la explicación fisiopatológica de lo que le pasa al paciente es lo que ustedes tienen que entender. Para lo que acabamos de decir, utilizamos simplemente este esquema, que es la disminución del volumen circulante, estimula los vasoreceptores, el sistema nervioso simpático inhibe el factor natriurético, el sistema nervioso simpático, la renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética. Y todo esto va a tener una respuesta renal con la reabsorción de sodio y agua, y también una respuesta cardiovascular con la taquicardia y para tratar de aumentar el gasto cardíaco. Bien, ahora vamos a ver un poquito lo que es la hipervolemia. También en algunos libros, sobre todo en Farreras, lo llaman hiperhidratación. Este aumento significa un aumento del volumen extracelular. El líquido extracelular aumentado, que puede ser
que esté aumentado y un volumen efectivo circulante disminuido. El volumen circulante disminuido, acuérdense que es el volumen de sangre que se encuentra en el lecho arterial. Puede tener un líquido extracelular aumentado y el volumen efectivo circulante también aumentado. Entonces, fisiopatológicamente son dos situaciones que necesitan dos tratamientos al final diferentes. Vamos a ver este cuadro en que nos muestra cómo estarían en ciertas situaciones el volumen circulante eficaz, el volumen del líquido extracelular, el volumen plasmático y el gasto cardíaco, que nos explica un poco las alteraciones que vamos a ver en profundidad en un ratito. Entonces, si yo tengo una hipovolemia por vómitos, mi volumen circulante eficaz va a estar disminuido. El volumen del líquido extracelular, que acuérdense, el líquido extracelular significa el plasmático y el intersticial, los dos juntos. El volumen plasmático es disminuido, evidentemente, por la hipovolemia, y mi gasto cardíaco también va a estar disminuido. Cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca, porque me está fallando el corazón, tengo un gasto cardíaco disminuido porque el corazón no puede mandar toda la sangre porque hay un problema a nivel cardíaco. Esto me va a dar que el gasto cardíaco está disminuido y mi volumen circulante eficaz está disminuido, pero el volumen del líquido extracelular está aumentado, lo mismo que el volumen plasmático. Porque el riñón acá, como vamos a ver en un ratito, al estar disminuido mi gasto cardíaco, piensa que le llega poca sangre al riñón y él piensa que tiene que retener mucho sodio y agua para que compensar ese hipoflujo que tiene. Pero este sodio y agua realmente aumenta la precarga, pero como el corazón tampoco no puede mandar todo lo que le llega, se va quedando ese líquido en las venas y me va a producir edema en el tejido intersticial. Lo mismo que una cirrosis hepática. Una cirrosis hepática también tiene un volumen circulante eficaz disminuido, pero el volumen extracelular va a estar aumentado por situaciones que vamos a ver que significan una hipoalbuminemia o una hipertensión portal, donde se queda todo el líquido en el abdomen. Entonces aumenta el líquido en el tercer espacio. Yo tengo aumento del líquido extracelular y a veces también del plasmático por la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de compensar esa hipovolemia del volumen circulante efectivo disminuido, y el gasto cardíaco puede estar normal o no. Entonces existen ciertas situaciones en que hay mucho líquido en el espacio extracelular, en el intersticio probablemente, pero el intravascular está disminuido. Entonces vamos a ver primero el grupo de patologías en el cual el líquido extracelular está aumentado con un volumen circulante efectivo disminuido. Aquí vemos todas las alteraciones que tienen edema, con un hiperaldosteronismo secundario. Es decir, una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico, una cirrosis hepática o una hipoalbuminemia grave va a tener todas estas patologías tienen aumento del líquido extracelular a expensa de aumento del líquido intersticial. Tienen edemas en miembros inferiores, en abdomen, que es ascitis, a veces tienen más en el abdomen y menos en miembros inferiores, dependiendo de la situación. ¿Qué tienen en común todas estas? Lo que tienen en común es la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque mi volumen circulante efectivo está disminuido. Entonces está estimulado y la renina-angiotensina va a retener sodio y agua y va a aumentar entonces
mi cantidad de líquido que va a llegar hacia el corazón, pero por diferentes situaciones, porque acá falla el corazón, aquí porque mi presión coloidosmótica está disminuida, acá también, no puede llegar intravascularmente, se queda todo extravascular. Entonces son casos en el cual yo tengo gran estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por eso hablamos de un hiperaldosteronismo secundario, y también una retención entonces de líquido, sobre todo en el líquido intersticial. También puedo tener un aumento del volumen circulante, un aumento del líquido extracelular con un volumen circulante efectivo aumentado. Y aquí tenemos dos situaciones principalmente: las enfermedades renales primarias, que son las glomerulonefritis agudas, la insuficiencia renal aguda y crónica o la cirrosis hepática en ciertas situaciones cuando también hay lesión renal, y el exceso de mineralocorticoides que retiene mucho sodio y agua también produce hipervolemia. ¿Qué sucede cuando hay un aumento del volumen extracelular? Por un lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se inhibe y aumenta el óxido nítrico, el péptido natriurético y las prostaglandinas para aumentar el filtrado glomerular y para reabsorber sodio y agua, sodio como el caso del péptido. Entonces, estas dos situaciones en condiciones normales tendrían que aumentar la eliminación urinaria de sodio y agua para tratar de compensar esa hipervolemia. En el caso que yo tenga aumento del líquido extracelular más aumento de mi volumen circulante eficaz. Y este sería un resumen de lo que sucedería en las dos situaciones de hipervolemia. Cuando yo tengo el volumen circulante efectivo disminuido, que están en las situaciones de insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, hipoproteinemia, etc., tengo un volumen circulante efectivo porque todo mi líquido está en el líquido intersticial y mi volumen arterial está disminuido. Acá se comporta como si fuera una hipovolemia. Hay una reactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay una activación del sistema simpático, hay un aumento de la hormona antidiurética para retener sodio y agua, aumentar las resistencias vasculares periféricas y renales, y esto como consecuencia me va a producir los edemas. En cambio, cuando yo tengo una enfermedad renal primaria, ya sea porque tengo una insuficiencia renal o tengo una glomerulonefritis aguda, me va a disminuir mi filtrado glomerular. En ocasiones hay un transporte primario de sodio, sobre todo cuando en los casos de glomerulonefritis post-estreptocóxica. Hay un aumento de la reabsorción de sodio y hay un déficit en la eliminación del sodio en otras situaciones, lo que va a hacer que mi volumen efectivo circulante esté aumentado. Entonces yo voy a suprimir mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, voy a estimular el natriurético y voy a tener también edemas, pero aquí voy a tener edemas con hipertensión arterial, porque mi volumen está aumentado. Acá, en cambio, suelo tener edemas con presión arterial baja. Veamos este ejemplo de historia. Mujer de 60 años con historia de edema de miembros inferiores desde hace 4 meses. Luego se percata de edema de cara y crecimiento abdominal. Tiene un edema generalizado. No tiene insuficiencia cardíaca ni hipertensión. Su presión arterial es normal, su pulso también. Ahora, al examen físico vemos edema de cara, edema de miembros inferiores, UOD. Significa que cuando nosotros comprimimos el miembro inferior a nivel del tobillo, comprimimos en donde tiene el edema, se queda la impresión de nuestros dedos. Eso se llama GOD. Hepatomegalia es el hígado que está agrandando, ascitis. El corazón y pulmones están normales. En el laboratorio tenemos hemoglobina hematocrito normal,
La albúmina está muy disminuida, esto es una hipoalbuminemia. El sodio y el potasio están normal, la urea está más o menos normal, no está tan aumentada. Y en orina tengo una proteinuria de 4 gramos. Es decir, está muy aumentado porque la proteinuria normal, vamos a ver ahora, es de 150 miligramos. El volumen de orina está disminuido, solamente orina 500 cc en 24 de horas por día y una orina concentrada. El sodio urinario está disminuido, entonces con este cuadro clínico a ella se le diagnostica un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una patología renal en el cual el riñón pierde mucha cantidad de proteínas y al perder mucha cantidad de proteína tengo una disminución de mi presión oncótica y al tener disminución de mi presión oncótica tengo dificultad para que el líquido que pase al líquido intersticial vuelva al plasmático y entonces tengo edemas. Entonces, primera pregunta para en esta paciente, ¿cómo se encontraría el volumen circulante eficaz? El volumen circulante eficaz está disminuido, pero ¿cómo se encontraría el agua corporal total? El agua corporal total está aumentado. Vimos, está aumentado a expensa del líquido extracelular, sobre todo el líquido que se queda en el líquido intersticial. ¿Y cómo estaría el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Estaría estimulada. ¿Por qué? Porque mi volumen circulante eficaz está disminuido y a mi riñón le está llegando poca sangre. Y al llegarle poca sangre, él interpreta que estoy en hipovolemia y va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio y agua, para tratar de aumentar ese volumen. El ADH también va a estar aumentado dependiendo de si el paciente está en hipotensión o no, pero generalmente está aumentado. Y el PTO natriurético va a estar disminuido porque tengo un volumen circulante eficaz disminuido. Tengo poco volumen urinario porque mi filtrado glomerular está disminuido, porque tengo un volumen circulante eficaz disminuido. La concentración urinaria está aumentada porque hay ADH y aumenta agua y se concentra la orina. Y el sodio urinario disminuido porque como está estimulado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay reabsorción de sodio y agua. Entonces está disminuido, se reabsorbe. En este paciente, ¿cuál sería la causa del edema? ¿Aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica? Vimos que en este paciente, como tenemos un síndrome nefrótico que pierde albúmina, tenemos una hipoalbuminemia y al tener una hipoalbuminemia tenemos disminución de la presión oncótica. Y al tener disminución de la presión oncótica, entonces el líquido que sale del líquido capilar, según la ley de Starling, como todos conocen, ya no puede entrar. La presión hidrostática es mayor que la presión coloidosmótica y entonces se queda todo el líquido en el tercer espacio. Esa es la causa del edema en este paciente con síndrome nefrótico. Entonces lo que acabamos de responder a esas preguntas son simplemente lo que tenemos en el cuadro. Es decir, situaciones con volumen circulante efectivo, que son estas patologías, que va a ser activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a ser entonces aumento de la resistencia vascular, retención de sodio y agua, disminución de diuresis y edemas. La otra situación no es el de esta historia clínica, pero hay que tener en cuenta para otras situaciones. Bueno, esta parte ustedes pueden leer del libro de Farreras, porque está bastante bien esquemático en ese libro. En el libro de Harrison también pueden encontrarlo, solamente que ahí está más disperso. Así que les recomiendo que lean Farreras.